Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos a un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros en este martes 4 de febrero. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Su amigo y servidor de siempre, Padre Roberto. Gracias por acompañarnos en este hermosísimo día. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de la iglesia. Vamos a estar siguiendo el eco de los pasos de Jesús, así que quédense con nosotros. Recuerden que tenemos un celular misionero donde ustedes pueden comunicarse. 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Tengamos bien presente a todas las personas que tienen la amabilidad de seguir este programa martes a martes, la Hora Católica. Tener bien presente que en el apartado que nos toca compartir con todos ustedes, pues vamos compartiendo lo referente a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Un pequeño curso de eclesiología. En la primera unidad vimos qué es la Iglesia. En la segunda unidad estudiamos, compartimos con todos ustedes cómo es la Iglesia. Y en la tercera unidad vimos la misión, el quehacer de la iglesia, que siempre debe de estar al servicio del reino de Dios. Y ahora estamos emprendiendo un pequeño repaso sobre lo que ha sido la iglesia a lo largo de la historia. Vamos a ver, por así decirlo, un pequeño curso de historia de la iglesia, comenzando con la primera etapa, la etapa propiamente apostólica, la etapa de las primitivas comunidades cristianas. Y vamos a tomar como punto de partida el siguiente texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42 y siguientes. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues miren, hermanos, en este fragmento que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está retratando San Lucas lo que es la vida de las primeras comunidades cristianas, qué caracterizaba a esas primeras comunidades. Y bueno, estamos viendo aquí 4 cosas que nos dicen. Primero, se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles.
Segundo, vivían unidos. Tercero, participaban en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, y por supuesto también había una vida de oración. Y todo esto hacía que el modo de vivir llamara la atención de las personas y que se ganaran el aprecio del pueblo. No solamente se ganaban el aprecio de las personas de aquel entonces, sino que la nueva doctrina, Sí. este nuevo modo de vivir, el cristianismo Sí. va avanzando poco a A poco. poco. En lo que prácticamente es la primera y la segunda generación de cristianos, ya la fe cristiana es conocida prácticamente en todo Palestina, en gran parte de Arabia, Mesopotamia, ¿verdad? Y empiezan a penetrar y a evangelizar también el Imperio Romano, Así es. ¿verdad? El gran reto de aquel entonces. Una iglesia que crece en base a dar testimonio del encuentro que se ha tenido con Jesucristo nuestro Señor, encuentro que tiene ya mayor significado a partir de la resurrección de nuestro Así Señor es. Jesucristo y del gran acontecimiento salvífico de Pentecostés. Así es, y fíjense que hablando un poquito de lo que es la historia de la salvación, precisamente cuando se divide la historia en las etapas, muchos dicen que la primera etapa fue el tiempo de Israel, la segunda el tiempo de Jesucristo, y esta etapa es el tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo, y efectivamente, así como decía usted, padre, ahorita, al principio pues la gente estaba ahí predicando solamente en Jerusalén, pero mire, cómo por el martirio de Esteban, y por eso hay aquella frase, ¿no? De que la semilla la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cómo a partir de ese acontecimiento se va dispersando la gente que ya creía, la gente que era cristiana, y entonces se va a ir evangelizando, como bien usted decía, en otros lugares hasta llegar a Roma, algo que en algún momento no se tenía quizás en mente, pero sin embargo se logra hacer gracias al martirio de Esteban. Entonces, ¿qué estamos viviendo nosotros en este tiempo? Estamos viviendo el tiempo de la iglesia, la etapa de la iglesia, y como usted decía alguna vez, padre, en alguna homilía, la historia de los Hechos de los Apóstoles pues sigue, ¿verdad? El libro de los Hechos sigue escribiéndose, porque todavía sí seguimos, los discípulos, seguimos llevando la buena nueva pues a tantos lugares donde todavía falta que sea conocida. Entonces, están los cristianos aquí en el mundo, están en este aquí, en este ahora, siguiendo compartiendo la buena nueva, pero también hay algo muy importante, y es que aunque el cristianismo ha sido causa de admiración, también ha sido causa de incomprensión, padre. Efectivamente, hablar de la época apostólica de la iglesia, como lo acaba de mencionar nuestra hermana Marcela, es hablar de los orígenes del cristianismo. Concretamente es hablar del origen de la iglesia. Y la iglesia, el término iglesia ya lo vimos en las unidades, en los capítulos anteriores. El término iglesia significa algo tan sencillo, tan claro, tan concreto: comunidad. Así es. La iglesia es una comunidad. ¿Cómo comenzó la iglesia? Por pequeñas comunidades. Por pequeñas comunidades. Es la época de las primitivas comunidades cristianas que vivían según ese tenor que nos acaba de mencionar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pónganle que quizá no todos vivían de esa manera, pero ese era el ideal. El ideal. Ese era el objetivo a alcanzar. Quizá no todas las comunidades, no todas las familias vivían con ese estilo de vida, pero ciertamente era el objetivo, era la meta a alcanzar. Y en esas pequeñas comunidades cristianas que se van fundando, una comunidad clave es la comunidad de Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria es una comunidad piloto, donde van a surgir nuevos misioneros. Ahí es donde se van a forjar concretamente Saulo de Tarso y su compañero Bernabé. Y de ahí van a salir a predicar, a difundir, a dar a conocer la nueva doctrina hacia todo el mundo pagano en aquel entonces. Si el cristianismo
no hubiera tenido una comunidad espontánea, sana, liberada de los prejuicios del judaísmo, y no hubiera tenido un personaje como Saulo de Tarso, como San Pablo y su compañero Bernabé, el cristianismo no hubiese pasado de ser una secta más del judaísmo. Pero sin embargo, a partir de Pentecostés y con personajes como Bernabé y como Saulo de Tarso, el cristianismo llega a convertirse en la religión de todos los pueblos, de todo el universo. Sí, precisamente Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, nos habla de cuando Bernabé, que había sido enviado a Antioquía, se encuentra con Saulo y lo va a llevar a Antioquía, y ahí va a estar juntos, dice, un año entero en aquella iglesia enseñando a muchos. Y dice muy bonito el libro de los Hechos de los Apóstoles: en Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Qué bello, qué Sí. bello. No es nada más cuestión nominal, ni cuestión nada más ideológica. No, en aquel entonces llamarse cristiano era ser Cristo. Así Sí. de sencillo. Era ser Cristo en la tierra. Era ser ungido, enviado. Como el Padre envió a Cristo, ahora Cristo nos envía a todos nosotros. Y por eso, pues tenía también mucha relevancia en las enseñanzas, en el catecumenado, que también vamos a ver más Sí. adelantito. Catecumenado que culminaba con el bautismo. Con el bautismo. ¿Verdad? Entonces, ser bautizado era ser Cristo, pertenecer a la nueva comunidad, pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Pues era asumir, ¿no, Alipio? Era asumir las enseñanzas del maestro. Era como él dice, cuando envía a los apóstoles, vayan por todo el mundo, dice al final, en este versículo de Mateo 18, 19 y 20, dice al final, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo creo que, como dice usted, padre, si algo caracterizaba a los cristianos era que vivían de verdad el cristianismo. Hoy muchos nos decimos cristianos y nuestra manera de vivir contradice lo que nosotros decimos que somos. Pero en aquel tiempo la gente, yo creo, estaba convencida. Además, llamarse cristiano pues no era tan sencillo de como que salir así y decir yo soy cristiano. O sea, sabían que había persecución, sabían que había riesgo, y sin embargo trataban de vivir lo más apegado posible pues a las enseñanzas del Señor. Por eso lo que nos describe San Lucas, el ser asiduos a la enseñanza, el ser asiduos a la fracción del pan, el ser asiduos a las oraciones, pues era lo que nutría y alimentaba las iglesias, que eran iglesias en casa. En alguna carta Pablo dice, saluden a la iglesia que se reúne en la casa de fulano. Entonces, como usted también lo mencionó, las primeras comunidades se reunían en casa, eran iglesias en casa. Efectivamente. Es a partir de ese momento también cuando ya la iglesia en ese modo organizado de empezar a trabajar, de empezar a evangelizar por pequeñas comunidades, fue que empezaron a penetrar en todo lo que se conocía en aquel entonces como el Imperio Romano. Y entonces el poderoso Imperio Romano comienza a ver a los cristianos como una amenaza. Sí. Como una amenaza, y eran unos cuantitos los primeros cristianos. Sin embargo, los empiezan a ver como una amenaza por su modo de vivir, por su estilo comunitario, por la fuerza comunitaria como vivían la fe cristiana nuestros primeros cristianos. Sí, y es que fíjense que como había, bueno, eran gente pagana, había mucha, se me fue la palabra, había mucha... Bueno, creían que como el cristiano no adoraba a los dioses que ellos adoraban, entonces tenían la creencia de que entonces sus dioses iban a enojar porque no les rendían cultos, iban a ser castigados, iban a llegar pestes. Entonces, previendo ellos que todo esto iba a pasar supuestamente, pues la consigna era pues detener el cristianismo, acabar el cristianismo, perseguir a los cristianos. Entonces, por eso yo les mencionaba que el cristianismo ciertamente sigue llamando la atención, sigue llamando la atención la manera de vivir, pero también causa sorpresa, causa incomprensión. Pero bueno, en el año 313 es cuando el emperador, ¿verdad?, Constantino, apoyado, dicen algunos, ¿verdad?, según Eusebio de Cesarea en una visión,
decide que ya no se persiga a la iglesia. Entonces esto va a ser algo muy importante para que el cristianismo ya sea aceptado como una religión, que ya también tenga derecho a recibir del Estado pues apoyo para construir sus templos y sobre todo para celebrar el culto, que sabemos que al principio ¿dónde lo tenían que celebrar? Pues allá en las catacumbas, lo tenían que celebrar a escondidas. Efectivamente. Es a raíz de esa fecha es clave en la historia de la iglesia, el año 303, ya mediante un edicto, el emperador de aquel entonces, el emperador Constantino, ya dice, no tenemos por qué perseguir ya a los cristianos, no tenemos por qué ya perseguir y amenazar a la iglesia, ya se le acepta, no solamente se le acepta, sino que hasta se le beneficia y llega a convertirse ya con el paso del tiempo en una religión de Estado, el cristianismo. Sí. Pero antes de este edicto, la iglesia sufrió crueles persecuciones. En la época en que, por ejemplo, fue emperador, por ejemplo, Nerón, en esas persecuciones de Nerón, pierden la vida precisamente San Pablo y San Pedro. Son martirizados San Pedro y San Pablo en las primeras persecuciones que desata Nerón. Enseguida vino otra cruel persecución de otro emperador llamado Decio, ¿verdad? Y ya ni se diga la de Valeriano y la del emperador Diocleciano. Sí. Fueron persecuciones crueles que perseguían a los cristianos a muerte porque los veían, como decimos, como una amenaza al imperio, ¿verdad? Y es ya a principios del siglo IV que ya con este personaje que definitivamente la providencia pone en el caminar de nuestra Santa Madre la Iglesia, que la Iglesia de perseguida pasa a ser favorecida, ¿verdad? En el año 313. Y creo que también vale la pena hacer mención aquí en la época de estas crueles persecuciones, ya lo mencionaron un poquito ustedes, pero bien vale la pena profundizar un poquito sobre el martirio, sobre los mártires, ¿verdad? En ese tiempo, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era cristiana, el mártir, vivir el martirio era la manera más bella y más sublime de dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los primeros cristianos, lejos de huir de la persecución, muchos de esos hermanos nuestros que nos han antecedido en la etapa original, en la edición original de nuestra fe cristiana, anhelaban el martirio. De hecho, padre, creo que la palabra mártir significa eso, ¿no? Testigo. Testigo, efectivamente. Testigo. La palabra mártir significa testigo y testigo significa mártir, ¿verdad? Así es, y entonces de hecho vamos a ver incluso en Hechos de los Apóstoles, y bueno, hay otros libros que nos hablan de estas etapas de la historia de la iglesia, pero vamos a ver, Alipio, no sé si tú te recuerdas, cuando Pedro es golpeado por dar testimonio de la fe, y al contrario estaban contentos, estaban felices de ser lastimados, golpeados, insultados por el nombre de Jesús, ¿no? Y ellos salían de ahí felices a pesar de todo lo que pudiera hacer. Hoy todo lo contrario, hoy pues muchas veces se le huye al dolor. Sin embargo, todavía hay muchas comunidades que lo vemos que hay pues todavía mucha persecución, todavía en este siglo XXI todavía hay lugares donde pues vemos que sigue siendo perseguido el cristianismo, donde hay sacerdotes secuestrados, religiosas secuestradas, luego asesinadas, pero sin embargo, como usted bien decía también, padre, pues los primeros siglos de la iglesia se caracterizan precisamente por eso, porque los cristianos anhelaban dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos es precisamente Ignacio de Antioquía. Efectivamente, Ignacio de Antioquía va contento, feliz al anfiteatro romano a sufrir, a ser devorado por los leones, ¿verdad? A pesar de que lo querían hacer desistir, él dijo que quería hacer trigo, ¿no? En los dientes de los leones, ¿no? Y bueno, pues usted hablaba hace un ratito, padre, del catecumenado. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, si bien no negamos que pudieran haber niños que se bautizaban, como lo vemos en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y el carcelero, pues al ver todo lo que había sucedido, lo lleva con su familia, la familia se bautiza, o como Pedro cuando visita a Cornelio, pues también toda la familia es bautizada.
se inicia algo que llamamos hasta el día de hoy catecumenado. Padre, hablemos un poquito de eso. El catecumenado era toda una institución en aquel entonces, era una escuela de aprendizaje donde se impartía la enseñanza sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde se enseñaba la fe cristiana de manera mistagógica a partir de los grandes misterios, de los grandes acontecimientos de nuestra fe. Se impartía sobre todo así de manera viva, de manera testimonial, de manera oral, y tenía como finalidad el recibir el bautismo. Y en una misma ceremonia, junto con el bautismo, se recibía también lo que conocemos como la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía y la confirmación. Y en esa etapa del catecumenado, que podía durar meses, que podía durar años, se observaba la conducta del candidato y se escrutaba a fondo los motivos por los cuales quería bautizarse y ser cristiano. De tal manera que si en esa etapa no se le miraba idóneo, se le podía, por así decir, rechazar. O sea, nadie recibía el bautismo sin previa conversión. O sea, padre, que lo que sucedía en el catecumenado era que tenían que estar convencidos ellos de querer ser cristianos y dar testimonio de vida, de que realmente querían asumir los ideales del cristianismo, asumir el modo de vivir del cristianismo. En aquel entonces era un cristianismo no de cantidad, no de multitudes, pero sí era un cristianismo de gran calidad, sí, de gran calidad humana, cristiana, fraterna, tal como lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues aquí está, hermanos, la cuestión del catecumenado, lo importante que era para ellos la preparación. Imagínense durar meses, años. Hoy no soportamos a veces una plática de un día o de 2 fines de semana para acceder a un sacramento. Y miren, ellos tardaban años, entonces bien es cierto que era algo de calidad, eran cristianos de calidad y por eso ellos anhelaban, ¿verdad? Y ahí aparece ese también el apadrinazgo. Yo pensé que el apadrinazgo había surgido ya como un añadido siglos después. Y creo que ustedes pueden también platicarnos su experiencia como padrinos. El apadrinazgo aparece ahí juntito con el catecumenado. Sí, porque el padrino era al recién bautizado, porque el recién bautizado era bañado completamente en las aguas bautismales. Y al recién bautizado, el padrino era el primero que lo cobijaba, que lo albergaba, ¿verdad? De profundo sentido espiritual eso. Y yo cuando fui párroco de Macuspana, ustedes muy seguido eran invitados a ser padrinos. Creo que nos pueden dar también su experiencia como padrinos, ¿verdad? El papel importante que debe de tener el padrino para acompañar, para dar ejemplo, para cobijar al ahijado, sobre todo cuando anda por ahí ya en malos descarriadito. Es que precisamente el padrino es como un padre espiritual, ayuda al papá y a la mamá cuando es un niño, ¿verdad? No sé, de bautismo, de comunión, de confirmación, ayuda a educar en la fe. Claro, ciertamente el peso recae en los padres, primeros educadores y primeros evangelizadores, pero como padrinos necesitamos darle testimonio de fe al ahijado, testimonio de vida. Y además, no es solo acompañarlo, muchos pensamos que el ser padrino termina el mismo día del sacramento, cuando en realidad estamos apenas comenzando y es pues en algún momento de la vida poder aconsejar al ahijado, no solo en cuestiones de religión, sino en cuestiones humanas, en cuestiones muy cotidianas. Entonces esa es la función del padrino. Muchas veces decimos, voy a ser padrino de pastel, voy a buscar padrino de vestido. No se trata de eso. El padrino es una persona que va a acompañar espiritualmente a la persona que va a recibir el sacramento, ¿no? Entonces tenemos esa función de apoyar a los papás, en la educación, en la fe de esa personita, para que vaya creciendo en la fe, para que vaya madurando en la fe y para que uno en un momento determinado pueda ser corregido. Yo recuerdo que mi padrino de confirmación vivía al lado de mi casa y no faltó la vez que me llamara la atención por alguna cosa, ¿no? Y pues yo tenía que aceptarlo porque era mi padrino, ¿no? Con justa razón, con justa razón. Y pues ya en el primer siglo de nuestra era cristiana también es cuando se van
formando, primero se van transmitiendo de manera oral, de manera catequística, las cartas de San Pablo, los santos evangelios, y pues ya después del primer siglo, a partir de ese personaje de Constantino y el edicto en el que declara como religión oficial del imperio la fe cristiana, pues también por ahí van a surgir las herejías, las desviaciones doctrinales, y entonces la iglesia se ve en la necesidad de redefinir bien la parte doctrinal, lo que se conocen como los dogmas. Los dogmas no son una imposición, está mucho mal interpretado este término, y muchas veces se juzga a la iglesia de dogmática en el sentido de imponer, de prohibir, no. En primer lugar, los dogmas surgieron como una necesidad, así de sencillo. Si no hubiera habido errores doctrinales, si no hubiera habido desviaciones, si no hubiera habido herejías, ¿verdad? No hubiera habido necesidad de que la iglesia, de promulgar dogmas. De que la iglesia tuviera que promulgar dogmas. Y lo que siempre he dicho, así como en nuestra Revolución Mexicana se necesitó de un Porfirio Díaz para que hubiera un Francisco I. Madero, pues también gracias a Arrio, a Pelagio y a todos esos herejes, pues tuvimos la enseñanza preclara, doctrinal, de hombres como San Ambrosio, como San Juan Crisóstomo, como San Agustín. Padre, pero Arrios arrastró también a obispos, no nada más arrastró a personas de la comunidad, sino también a los obispos arrastró. Yo pensaba que era una herejía nada más, no con fuerza, porque decían que Jesús no era el hijo de Dios, sino que arrastró también a obispos. Eso a mí me impactó porque lo leí en el libro. Fue una herejía, fue una postura, efectivamente, que tuvo mucha resonancia, que tuvo mucho pegue, y tal y como lo acaba de mencionar Alipio, convenció a muchos jerarcas de la misma iglesia y duró durante mucho tiempo, y en el peor de los casos dañaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Negaba que Jesucristo nuestro Señor fuera Dios, y por eso tuvieron que surgir los dogmas, y por eso tuvieron que surgir también los concilios. Así es, y es que fíjense que ahorita que hablamos de concilios, el concilio precisamente surge, bueno, pueden haber muchas razones, pero una de ellas es precisamente de tener una herejía, aclarar bien la doctrina, puede tener otra intención, pero siempre es convocado por el Papa, y citando a todos los obispos del mundo, y pueden participar, no sé, a lo mejor gente de congregaciones religiosas, pueden dar ahí también su opinión, pueden estar allí, pero siempre en los primeros siglos más que nada era para detener esas herejías y para que la doctrina, como usted ya también lo mencionaba, pues fuera quedando bien clara, bien entendida, bien precisa. Y tenemos ahí en el libro de los Hechos, pues el primer concilio, padre, que hubo. El primer concilio propiamente no fue un concilio como tal. Algunos dicen concilio de Jerusalén, Ajá. Algunos simplemente lo llaman como la asamblea de Jerusalén, que se da más o menos como en el año 50, es decir, a mediados del siglo I de nuestra era cristiana, y ahí el asunto es de que si los paganos recién convertidos debían de circuncidarse o no. Ajá. Y sabiamente con Pedro, con Santiago, que eran los líderes de la iglesia, y con la aportación de esos misioneros a carta cabal como eran Bernabé y Pablo, gracias a Dios dijeron, no es necesario que les sobrecarguemos con cosas, con obligaciones que ni el mismo pueblo judío ha cumplido. Basta con que crean en nuestro Señor Jesucristo, acepten bautizarse y se conviertan ellos junto con toda su familia, ¿verdad? Así es de que ahí en el concilio, en la asamblea o concilio de Jerusalén, pues la iglesia se abre de brazos hacia todo el mundo pagano, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a surgir distintos concilios. Bueno, han habido muchos hasta la fecha. El último fue el Concilio Vaticano II, no ha habido otro desde esa fecha, pero bueno, yo creo que ya ha quedado claro cuál es el motivo por el cual los concilios han surgido. Bien vale la pena, aunque sea repasar claro. Así
como estamos viendo los orígenes de la iglesia, los orígenes de nuestro cristianismo, la aparición de estas posturas heréticas. Creo que bien vale la pena al menos mencionar los 4 grandes primeros concilios de la antigüedad. Siempre un concilio, aparte de todo lo que nos dijo Marcela en la descripción de lo que es un concilio, con mucha razón, con mucha claridad, un concilio siempre toma el nombre del lugar, del pueblo, de la ciudad donde se realiza. Y así tenemos que el primer, ya propiamente gran concilio de la antigüedad fue Nicea. El concilio de Nicea, en el año 325, y tiene por finalidad precisamente combatir a Arrio, ¿verdad? Y el arrianismo. El concilio de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431 y el concilio de Calcedonia en el 451. Pero ya de todo esto, ya en el próximo programa les clarificaremos un poquito más, retomaremos un poquito más los 4 grandes concilios de la antigüedad, y de ahí vamos a partir para meternos un poquito en la Edad Media. Así es de que no se lo pierdan. Así es, les esperamos para el próximo programa que tengamos acerca de este tema tan importante de la historia de la iglesia. Nos despedimos, soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Su amigo de siempre, Padre Roberto. Les deseamos a todos una feliz tarde y que Dios les bendiga. Y pues aquí quedamos. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.